Hola preciosas, Dios las bendice. Vamos avanzando en este libro tan precioso que, bueno, en mi opinión nos ha dado oportunidad de tener una perspectiva más alineada con lo que Dios pide de nosotras. Y eso implica tener una confianza, porque cuando andamos caminando por la vida sin esa confianza plena en Dios, pues caminamos hacia lugares equivocados, guiamos a los demás de forma equivocada. Entonces, gracias a Dios por estas herramientas y porque le dio la sabiduría a Joyce Meyer para compartir con nosotros estas ideas, estas formas de poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que ya vemos que sus lecturas están basadas en lo que dice la palabra. Bueno, ese capítulo es el número 7 y se llama En todo tiempo. Comencemos. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah, haz una pausa y reflexiona calmadamente en esto. Esa fue lectura de Salmo 62, 8. Hay 71 versículos en el libro de Salmos y 3 en el libro de Habacuc, donde aparece la palabra Selah. El versículo de arriba, que habla de confiar en Dios en todo momento, es uno de los 74 versículos bíblicos que utiliza esa palabra. Por lo tanto, creo que deberíamos hacer una pausa para entender lo que Dios nos quiere decir. Este versículo es muy valioso y deberías hacer una pausa y reflexionar en él. Los primeros años de mi vida como cristiana me enfoqué en confiar en que Dios me ayudaría cada vez que tuviera un problema que yo sintiera que no podía manejar. Pero unos años después comencé a darme cuenta de que no podía hacer nada sin Él. Así que ahora me he enfocado en aprender a confiar en Él en todo momento. La forma en que lo hago es viviendo con una actitud confiada en que Dios es mi ayudador. Casi todos los días digo varias veces al día, confío en ti, Señor, en todas las cosas. Verbalizar nuestra confianza en Dios es una forma de alabarlo. Confío en Dios para que cosas específicas que sé que están ocurriendo en mi vida y en la vida de otros, pero también confío en Él en todas las cosas que todavía no sé. Es absurdo esperar a que nos ocurra una emergencia o un problema grave para comenzar a confiar en Dios. Es preferible vivir con una actitud de confianza y al hacerlo estamos actuando por fe. Esto no es garantía de que nunca tendremos problemas, pero sí demuestra que esperamos que Dios nos ayude en nuestras dificultades, incluso si Él decide no liberarnos de ellas. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, era consciente de la dificultad, el sufrimiento y la tentación que Él y sus discípulos estaban a punto de enfrentar. Les dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación, de acuerdo a Lucas 22:40. Pero ellos prefirieron dormir. Las escrituras afirman que estaban durmiendo debido a la tristeza, de acuerdo a Lucas 22:45. Tal vez estaban agotados de tanta preocupación y miedo, o tal vez dormir era la única manera de escapar del problema. Pero Jesús se quedó orando fervientemente. Él de antemano confió en que su Padre eliminaría el sufrimiento venidero o le daría las fuerzas para enfrentarlo. Jesús dejó que el Padre decidiera. En vez de pedirle que cumpliera su propia voluntad, le dijo lo que le gustaría que ocurriera, pero completó su oración con las palabras, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Después que hizo esto, un ángel que fue enviado desde el cielo para fortalecerlo en espíritu. Ver Lucas 22:43. Nuestro Padre que está en el cielo no solo nos libera, sino que también nos fortalece. Si no nos da la liberación de inmediato, nos fortalecerá si estamos dispuestos a ser pacientes
y a seguir confiando en Él para que ocurra lo que es necesario en el momento justo. Si hay un aspecto de nuestra vida en el que sabemos que tenemos debilidad, es sabio confiar en Dios constantemente para que nos ayude a evitar la tentación en vez de esperar hasta que nos encontremos en medio de ella. Una de mis debilidades durante muchos años fue hablar demasiado o soltar las palabras sin pensarlas. Esto, por supuesto, me ocasionaba problemas. Solía orar en la mañana antes de encontrarme con los demás para que Dios me ayudara a ser una buena oyente y a pronunciar palabras sabias. Hacer esto era mejor que esperar hasta que hubiera un problema y tener que lidiar con las consecuencias. Oraba para que Dios me impidiera caer en la tentación cuando apareciera. Una de las cosas más sabias que podemos hacer es conocer nuestras debilidades y confiar en que Dios nos dará la fuerza necesaria para no sucumbir ante ellas. A Pedro le hubiera ido mejor si hubiera sido lo suficientemente sabio como para entender esto. Jesús le advirtió a Pedro que Satanás lo tentaría fuertemente, pero Pedro, en vez de pedirle a Jesús que lo ayudara, pensó que era tan fuerte que sería imposible que cayera. Lea cuidadosamente este pasaje y asegúrese de nunca imitar la actitud mostrada por Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu propia fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él, Simón Pedro, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22, 31 al 33. Paréntesis añadidos. Pedro negó a Jesús 3 veces, de acuerdo a Lucas 22, 55 al 61. Tal vez si se hubiera dado cuenta de su debilidad humana y hubiera pedido toda la ayuda posible de Jesús, habría sido más fuerte. Jesús no quería librarlo de la tentación, pero quería que pudiera superarla para que tuviera la suficiente experiencia para ayudar a otros. Pero Pedro, obviamente, pensó que estaba por encima de la tentación. Esto fue un terrible error. Y cualquiera de nosotros que piense así también comete un error. Tener un concepto propio más alto del que debemos tener no es sabio y abre la puerta a la perdición, de acuerdo a Romanos 12:3. Dios nos ama demasiado como para no trabajar en nuestro orgullo, para que podamos aprender a depender totalmente de Él. Pablo nos enseña a orar en todo momento, en toda ocasión y en todo tiempo. Ver Efesios 6:18. Cuando lo hacemos, demostramos que nuestra confianza está en Dios en todo momento. Tómese el tiempo de identificar cuáles son sus debilidades y asegúrese de que confía en todo momento en que Dios le ayudará a no sucumbir a ellas. Esto es lo que Dios nos promete. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmos 138:3. Quizás siente que ya ha orado a Dios para que lo ayude a resistir la tentación, pero sigue cayendo en ella. Yo me he sentido así en ocasiones, pero si sigue confiando en Dios, se hará cada vez más fuerte. Debemos mezclar nuestra confianza con un estudio minucioso de la palabra para mejores resultados. Santiago dijo que la palabra tiene poder para salvarnos. Ver Santiago 1:21. Cuando oro para que Dios me ayude a controlar mis palabras, también cito varios versículos de la Biblia que he estudiado sobre las palabras que salen de nuestra boca. Mi oración es más o menos así. Padre,
Ayúdame a pronunciar solo palabras de excelencia el día de hoy. Ayúdame a ser una buena oyente y a pensar antes de hablar. Quiero que mis palabras te glorifiquen y que sean de bendición para quienes las escuchen. Te necesito, Señor. No soy nadie sin ti. Fortaléceme en todas mis debilidades. Luego declaro la palabra, porque Isaías dijo que debíamos recordarle a Dios su palabra. Ver Isaías 43:26. Con toda seguridad, Dios no se olvida de su palabra. Así que, ¿por qué debemos recordársela? He aquí algunas razones. 1. Cuando le recordamos a Dios su palabra, demostramos que estamos poniendo nuestra confianza completamente en Él y en sus promesas. 2. Decir la palabra en voz alta es muy poderoso. Es la espada del Espíritu, que es una de nuestras armas en la batalla espiritual. Ver 2 de Corintios 1:4-5 y Efesios 6:17. 3. Declarar la palabra de Dios ayuda a continuar el proceso de renovación de nuestra mente. Es parte del proceso de meditar en la palabra de Dios. Y eso es algo que las Escrituras dicen que debemos hacer a menudo. A continuación, 3 de mis pasajes bíblicos favoritos relacionados con las palabras de mi boca y que siempre incluyo en mis oraciones. Salmo 141:3 dice: Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 19:14 dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usted puede usar este mismo método de orar y declarar la palabra de Dios en cualquier aspecto en el que necesite ayuda. ¿Es su debilidad la ira? ¿Reacciona exageradamente? ¿Es egoísta? Hay promesas en la palabra de Dios que abordan cualquier problema que tengamos. Los programas bíblicos que actualmente se pueden conseguir en la internet facilitan esta labor. También le exhorto a recordar que no es lo que hacemos bien una o dos veces lo que nos da la victoria, sino comprométase a continuar confiando en Dios y en su palabra en todo momento, y a su debido tiempo verá el cambio. Satisfacción continua. Confiar en Dios en todo momento significa que confiamos en Él incluso cuando ocurre lo que no entendemos y que nos parece injusto. Una cosa es confiar en Dios cuando obtenemos lo que queremos y otra muy diferente es confiar en Él cuando no es así. Creo que nuestra meta como cristianos debe ser decir como el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Pablo dijo que había aprendido a estar satisfecho hasta el punto de que no se conturbaba si tenía abundancia o padecía necesidad. Ver Filipenses 4:11-12. Estar satisfechos no significa no desear cambios o que no deseamos lo mejor, sino que no permitimos que aquello que queremos y no tenemos nos robe el gozo de lo que sí tenemos en el presente. Durante varios años me sentí bastante frustrada y la raíz del problema era que no estaba disfrutando el momento presente en mi viaje hacia donde quería estar. Dios desea el progreso y el crecimiento, pero más que eso, desea la paz. Observe este pasaje del libro de Eclesiastés. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 6:9. El autor, que se cree que fue Salomón, nos dice que es vanidad,
frívolo y sin sentido desear con tanto ahínco lo que no podemos tener, lo cual nos impide también disfrutar de lo que sí tenemos. Pablo había aprendido a sentirse conforme tuviera o no lo que quería, y debe ser nuestra actitud. Estar satisfechos y agradecidos solamente cuando las cosas nos salen bien es una actitud infantil que no demuestra ni una pizca de madurez espiritual. Como padres, corregimos a nuestros hijos por este tipo de comportamiento inmaduro. Les recordamos todas las bendiciones que tienen y les decimos que deben estar agradecidos. Tal vez debamos recordar que también debemos poner el ejemplo cuando no obtenemos lo que queremos para que ellos lo sigan en su propia vida. Confiar en Dios es fácil cuando todo nos sale bien. Sin embargo, este libro es para aprender a confiar en Dios en todo momento. Sentirnos satisfechos cuando la vida es dolorosa o tener que esperar sin entender por qué requiere creer en Dios es bueno y que sus caminos son diferentes a los nuestros. Lo que hagamos nosotros mismos podría no ser lo mejor para nosotros. Con toda seguridad nos sentiremos bien y todo lucirá perfecto en el momento, pero ¿será beneficioso a largo plazo? Hacer todo a nuestro modo nos ayudará a ser menos egoístas, más amorosos, más comprensivos y compasivos con los demás cuando sufren. Por supuesto que no. La única manera de identificarnos con los demás es tener algo de experiencia en el tipo de situaciones que ellos están enfrentando. No tenemos que vivir todas las experiencias que viven los demás para ayudarlos, pero no podemos entender la decepción, el dolor físico o cualquier otra dificultad si nunca lo hemos experimentado. Nos acercamos a Jesús en nuestro dolor porque Él es el sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y flaquezas. ¿Por qué? Él entiende porque Él fue tentado en todo, al igual que nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Ver Hebreos 4:15. Para nosotros es fácil buscar ayuda en Jesús porque creemos que nos entiende. Él conoce de enfermedades y tristezas, de dolor y rechazo. De la misma manera que buscamos a Jesús, deberíamos desear que lo hicieran los demás con nosotros, con la misma confianza y creencia de que los vamos a entender. Estas experiencias de la vida nos van preparando para ser usadas por Dios, para dar consuelo y ánimo a quienes lo necesitan. Tal vez no podamos y probablemente no queramos siempre entender los caminos de Dios. Ver Isaías 55:9. Pero podemos honrarlo creyendo constantemente que Él es bueno y que sus caminos son siempre correctos. La confianza requiere de paciencia. Confiar en Dios siempre requiere de paciencia, porque Dios no funciona con nuestro mismo horario. La paciencia nos permite disfrutar de la vida mientras esperamos. Tal vez nos cuesta entender por qué Dios no hace algo que sabemos que pudiera hacer fácilmente si quisiera. Pero cuando esto ocurre es porque Él tiene sus razones. Quizás sea para probar o llevar nuestra fe a un nuevo nivel y que nuestra capacidad de vivir por fe aumente. Tal vez Dios quiere hacer algo mejor que lo que nosotros queremos o tenemos la capacidad de manejar. Todas estas razones y muchas más son oportunidades de permanecer en paz, confiando en la soberanía, bondad y sabiduría de Dios. La paciencia no es uno de los frutos del Espíritu que solemos tener en abundancia. Yo siento que soy paciente en unas cosas, pero no en otras. Sin embargo, mi paciencia sigue en aumento. A todos nos toca esperar algo, así que esperar no es una opción.
pero nuestro comportamiento y actitudes mientras esperamos sí lo son. El fruto de la paciencia es definido parcialmente en el diccionario expositorio de la viña, como un fruto del espíritu que crece solo en medio de las pruebas. Vaya, ¿no le gustaría que dijera otra cosa? A mí sí. Me gustaría orar pidiendo más paciencia y simplemente bajarla a mi disco duro, pero no funciona de esa manera. Como hijos de Dios, tenemos el fruto de la paciencia dentro de nosotros, pero debemos desarrollarlo y permitir que se abra paso desde nuestro interior hacia el exterior. Debe ser algo más que una teoría o idea espiritual. La verdadera paciencia ha de ser puesta en práctica en situaciones de la vida cotidiana. Y necesitamos paciencia especialmente cuando tenemos que esperar por algo que queremos de inmediato. Sea que estemos esperando en la fila del supermercado, en medio del tráfico, a una persona que llegue tarde a una cita o a que Dios responda a nuestras oraciones, debemos tener paciencia si queremos tener paz y disfrutar de la vida. San Agustín dijo: la paciencia es la compañera de la sabiduría. La paciencia puede parecer amarga, pero su fruto es dulce. Con mucha frecuencia, la razón por la que Dios quiere que esperemos es simplemente usar nuestra dificultad para trabajar la paciencia en nosotros. Aprender a ser pacientes es tan importante para Dios que Él se abstiene de darle a sus hijos lo que quieren de inmediato. Muchos padres deben aprender esto. Lamentablemente, nuestro mundo está lleno de gente que nunca aprendió este principio tan importante y ahora exigen gratificación inmediata. El deseo de gratificación inmediata nos hace tomar muchas decisiones equivocadas. Por ejemplo, mucha gente adquiere grandes deudas que le causan enormes preocupaciones. Y algunos se casan con la pareja equivocada porque siguen emociones desbocadas. La falsa creencia de que debemos tener gratificación inmediata genera vidas infelices, así como malas actitudes y decisiones. Conociendo la naturaleza de Dios, dudo que Él deje a alguien esperando a menos que sepa que es lo mejor para él. Es difícil creer que esperar es lo mejor para nosotros, pero eso se debe a un aprendizaje incorrecto y a la naturaleza de la carne. Esperar es bueno. Nos hace ser más agradecidos cuando finalmente recibimos lo que deseamos. La impaciencia causa presión en nuestra vida, pero confiar en Dios mientras esperamos elimina la presión y nos permite esperar con una actitud que lo glorifica. Los beneficios de la confianza son realmente maravillosos. Cuando creemos que Dios está a cargo de algo que nos preocupa, somos libres de enfocarnos en otras cosas que lleven buenos frutos. La confianza nos ayuda a tener buena salud y larga vida, e incluso creo que nos ayuda a ser personas más tolerables. La confianza elimina la frustración y el estrés de nuestra vida, dos de las causas principales de irritación y mal genio. Lo más probable es que no queremos lastimar a nadie ni tratarlo con rudeza, pero cuando nuestra cabeza está atormentada, simplemente nos enfocamos más en cómo nos sentimos que en cómo tratamos a los demás. A menudo ni cuenta nos damos de los ásperos y groseros que somos, pero los demás lo sienten y terminan alejándose de nosotros si el abuso continúa. A mí me encanta el privilegio de poder confiar en Dios
Y definitivamente aborrezco sentirme preocupada, temerosa, frustrada y sobrecargada de estrés. Si usted está tratando de decidir qué camino seguir en su situación actual y cómo debe enfocar su vida, le garantizo que confiar en Dios es la mejor opción. Y con eso terminamos el 7º capítulo. Para mí siempre es un gran privilegio compartir este tiempo con ustedes, haciendo mi granito de arena por las personas que amo, que conozco o que no conozco, pero igual los amo porque son creaciones del Señor. Espero que todas las palabras que escuchen de mi voz sea la palabra de Dios, no la mía que es pequeña y humana. Los amo grandemente y nos escuchamos en el próximo capítulo. Que Dios los tenga bien apapachados en sus manos, acobijados con su gloria y en esta vida de privilegio que por ser sus hijos tenemos derecho a gozar, de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios los cuide y hasta la próxima. Bye bye.